casa. Hola Promo 2021, ¿cómo han estado? Bienvenidas y bienvenidos a Aprendo en Casa para quinto de secundaria. Una iniciativa del Ministerio de Educación para seguir aprendiendo desde casa de manera entretenida. Brigitte, ¿qué haces? ¿Qué haces mirando el celular? ¿No ves que estamos al aire? Ay, es que estoy viendo las fotos de las gemelas de mi prima que acaban de nacer. Son igualitas, míralas. Ay, sí, tienes razón. Qué lindas son y qué igualitas. Qué increíble que dos personas puedan ser tan igualitas. A ver, ¿sabes, Brigitte? Me he quedado pensando. Si tus sobrinas son iguales físicamente, ¿también pensarán igual? ¿Tendrán los mismos intereses, enfermedades y alergias? Yo creo que no. Cada una tendrá su personalidad, con gustos distintos. Y sobre las enfermedades, eso sí no sé. ¿Te parece si mejor llamamos al profesor para que nos explique un poco más de este tema? Claro, llamémoslo. Hola, profesor. Bienvenido. Hola, qué gusto estar aquí con ustedes y con la Promo 2021. Estuve viendo el programa y es un tema muy interesante el que están tratando. Sí, profesor. Queremos saber si las gemelas, al ser iguales físicamente, tendrán los mismos gustos, intereses, enfermedades, si toda su vida será igual. Excelente pregunta, Mario. Primero, recordemos cómo se forman las personas gemelas. Ellas resultan de la fertilización de un óvulo, que luego se divide en dos, y por eso ambas comparten el mismo ADN. El ADN es el material genético que heredan de sus padres. Pero eso no significa que desarrollarán los mismos gustos, intereses o personalidad. Además, a pesar de que ambas han nacido con el mismo ADN, existen distintos factores que modifican la expresión de los genes de acuerdo con la vida que lleve cada una de ellas. ¡Wow, profesor! ¿Y cuáles son esos factores? ¿Qué les parece si primero les hacemos unas preguntas a la Promo 2021 sobre este tema a ver qué opina? Claro, profesor. Vamos. ¿Cómo nos afectan los ambientes en que vivimos? El medio ambiente puede ser causante de alteraciones en tu salud. El ruido, la contaminación, la calidad del agua o el exceso de químicos en tu vida son algunos de los factores medioambientales que pueden causar deterioro en tu organismo. El ambiente en la que nosotros vivimos tiene mucho que ver. Por ejemplo, si es que nosotros nos encontramos en entornos contaminados, de desecho de basuras, puede producir diferentes enfermedades, ya sea por la respiración o por los microbios, los cuales son perjudiciales para nuestra salud. El ambiente en el que vivimos nos afecta de manera directa, ya que de esta forma va a permitir a que nosotros tengamos nuestra cultura, nuestras costumbres y también cómo nos desarrollamos como persona. Todo esto va a definir en el ambiente en que nos encontremos y de ahí saldrá también nuestros valores. ¿Cómo puede afectarnos vivir en un ambiente hostil e inseguro? Claro, nos afecta mucho, ya que no nos desarrollamos de manera adecuada, generando en nosotros y en las personas en general un sinfín de inseguridades y miedos. Un ambiente nos puede afectar de diferentes maneras, dependiendo cómo se encuentra. Por ejemplo, nos puede afectar en la salud con la contaminación, también nos puede afectar en el aspecto físico, en lo emocional, en las procedencias y en nuestras futuras generaciones, porque es un trastorno que va de generación en generación. Uno de los ejemplos más claros es la enfermedad de la gastritis. Si es que nosotros lo presentamos, más adelante nuestros hijos lo pueden tener, ya que es un gen que se transmite de generación en generación. Por ello es muy importante que nosotros nos cuidemos. Al vivir en un ambiente así, puede afectarnos de dos maneras. Número 1, desarrollar un miedo y temor al haber estado ahí tantos años. Y número 2, podemos desarrollar conductas negativas y violentas, ya que al estar en un ambiente así, esto puede haber sido visto como normal. ¿Cómo puede afectarnos los determinantes de salud en la expresión de nuestros genes? Nos afecta debido a que los genes desempeñan un papel importante, moldean nuestro aspecto físico y nuestro comportamiento, e influyendo incluso en si enfermamos o no, produciendo en el peor de los casos enfermedades genéticas.
Los determinantes de la salud nos pueden afectar en nuestros genes de diferentes maneras. Primeramente, el hijo puede nacer deforme, sin alguna parte del cuerpo, con alguna enfermedad, con bajo peso. Por ello es muy importante que cada uno de nosotros nos cuidemos de manera eficiente, teniendo en cuenta los diferentes riesgos que hay adentro y fuera de nuestro hogar. Puede ser positiva y negativa. Si es positivo y nos desarrollamos en un lugar lleno de bienestar, seguridad y felicidad, estaremos bien. Pero si es negativo, lamentablemente nuestra expresión de salud será mala y puede causarnos consecuencias. Muchas gracias por sus respuestas, Promo 2021. Así es, nos sirve mucho conocer sus múltiples perspectivas. ¿Dónde nos quedamos? En los factores que pueden modificar la expresión de nuestros genes. Así es. Como les comentaba, hay distintos factores que pueden modificar la expresión de nuestros genes. Los factores pueden ser ambientales, emocionales, estilos de vida y hábitos de consumo. ¡Ajá! Por eso, en esta ocasión, aprenderemos cómo esos factores pueden modificar la expresión de nuestros genes. Muy bien, Brigitte. Solo agregaría que existe una ciencia que estudia todo eso y se llama epigenética. ¿La qué? Profesor, una pregunta. ¿Ese tema tiene que ver con los determinantes de la salud que vimos la vez pasada? Claro, efectivamente, antes de hablar de la epigenética, vamos a hablar de las definiciones del concepto de salud, enfermedad y de algunos determinantes de la salud. ¿Me ayudan? Claro, profesor. La salud es el logro del más alto nivel de bienestar físico, mental y social, y la capacidad de funcionamiento que permitan los factores sociales en los que viven inmersos los individuos y la colectividad. Y la enfermedad se manifiesta cuando los aspectos biológicos, psicológicos y sociales se encuentran en desequilibrio en la persona y se dice que se encuentra enferma. Además, Marc Lalonde en 1974 identificó 4 determinantes, causas o condiciones que influyen en la salud de una persona. Los determinantes de la salud, según Lalonde, son el ambiente, los estilos de vida, el sistema sanitario y la biología humana. El ambiente tiene que ver con nuestro entorno natural y social. Por un lado, la contaminación ambiental y por otro lado, las variables psicosociales, como el nivel de educación, el acceso a la vivienda, trabajo y las condiciones en que se realiza y las pautas culturales, es decir, las creencias y costumbres de las personas. El estilo de vida son las decisiones que tomamos las personas respecto de la alimentación, nuestras costumbres, creencias y comportamientos que afectan nuestra salud. El sistema sanitario se refiere al acceso que tenemos las personas a los servicios de salud públicos o privados. Algunos de los aspectos que cubren los servicios de salud son la atención médica y la prevención de enfermedades a través de la vacunación. Finalmente, la biología humana se refiere a la carga genética, factores hereditarios y envejecimiento celular, los cuales obtenemos de nuestros padres. Excelente, Mario y Brigitte. Justo el tema que abordaremos está relacionado con la carga genética. Primero, creo que sería bueno escuchar algunos ejemplos de cómo la afectan los determinantes de la salud. Llamemos a la Promo 2021. Hola, bienvenidos. Hola, muchas gracias por invitarme. Les quiero contar cómo los malos hábitos alimenticios afectan nuestra salud. Cuando tenemos malos hábitos alimenticios se producen elevadas concentraciones de grasa en la sangre, que ocasionan la obesidad y la diabetes. Además, las personas con estas condiciones tienen mayor posibilidad de sufrir un infarto cardíaco. Excelente ejemplo. Es importante cuidar nuestros hábitos alimenticios. ¿Tienen algún otro ejemplo? Claro que sí, profesor. La contaminación ambiental también afecta nuestra salud de distintos modos. Como consecuencia, podemos desarrollar asma, alergias y muchas otras enfermedades. Muchas gracias. Hiciste un gran trabajo. También la violencia física y psicológica puede afectar nuestra salud mental y por lo tanto nuestra salud integral. En el caso que las madres durante el periodo de gestación tengan una alimentación con déficit de micronutrientes como el hierro, ácido fólico, tiamina, vitamina A, zinc y calcio, puede causar que el niño o niña por nacer tenga anemia luego. Gran trabajo, Mario y Brigitte. Como hemos visto,
factores del ambiente y los estilos de vida pueden ocasionar problemas de salud a las personas. Esos problemas de salud explicados por los determinantes de la salud quedan registrados en nuestros genes. Por eso, como hemos visto en el último ejemplo, la madre puede transmitir el déficit de micronutrientes al feto, así como otras enfermedades. Profesor, ¿eso tiene que ver con la epi algo? Epigenética. Epigenética, así es. Primero, recordemos qué es la genética. La genética estudia las características del ADN y cómo se transmiten a los descendientes. Exactamente. Y entonces, la epigenética estudia los cambios en la función y, consecuentemente, en la expresión de los genes que son heredados sin alterar la secuencia de ADN. La epigenética se refiere entonces a los factores que podían afectar los genes que vimos al inicio. Ah, el caso de las gemelas. Así es, las sobrinas de Brigitte tienen el mismo código de ADN, pero conforme desarrollen sus hábitos y experiencias de vida, se producirán cambios químicos y ambientales que podrán modificar la expresión de sus genes. ¡Wow! Entonces ellas podrían tener distintas enfermedades, alergia, contextura, peso, etc. Claro que sí, les explico. La epigenética ha revelado que el código de ADN de los gemelos idénticos puede ser el mismo, pero la forma en que funcionan puede ser diferente. Los genes se activan y desactivan en forma natural en las diferentes etapas del desarrollo. Por ejemplo, en la pubertad o cuando las mujeres se embarazan. Se ha descubierto que hay una serie de mecanismos químicos que se impregnan en los genes y actúan como interruptores. Es decir, pueden activar y desactivar genes individuales de la cadena de ADN, sin cambiar su estructura, pero modifican sus funciones. A este conjunto de sustancias químicas que se impregnan como marcadores en los genes, que activan o desactivan genes individuales de la cadena, se le llama epigenoma. El epigenoma es el conjunto de sustancias químicas que se impregnan como marcadores en los genes y les indican a las células qué hacer. Ahora, otro ya estoy mareado. Creo que necesitamos ayuda. ¿Qué opinas si llamamos a alguien de la promo 2021 para que nos ayude? ¡Qué buena idea! ¡Hola! Estoy feliz de estar aquí para mostrarles un resumen de lo que hemos visto en esta ocasión. Gracias por ayudarnos. Este tema me resulta un poco difícil, pero no le digas al profesor. No te preocupes, espero poder ayudarlos. Hemos vuelto a ver el tema de los determinantes de la salud, que son 4: el ambiente, los estilos de vida, el sistema sanitario y la biología. Uf, eso sí me acuerdo. Claro, y luego hemos visto dentro del determinante de la biología los distintos factores como el ambiente, factores emocionales, hábitos de consumo y estilos de vida que pueden afectar la función y expresión de nuestros genes. ¡Qué buen resumen! ¿Ves, Mario? Te dije que la promo 2021 lo iba a explicar mejor que tú y yo. Sí, pero me pierdo en la parte de cómo se modifican nuestros genes. En realidad, los cambios no se generan en la cadena de ADN, sino en los genes individuales. Es decir, se generan modificaciones que afectan la actividad de transcripción de los genes. Y una vez establecidas, son relativamente estables en las siguientes generaciones. Ah, me queda mucho más claro. Es decir, que por ejemplo, si uno de los gemelos tiene un estilo de vida más saludable que el otro, cada uno tendrá un epigenoma distinto. En la imagen vimos que los patrones de los gemelos cambian a los 50 años. Hay como unas partes de distinto color. Esas son unas sustancias que se impregnan y permiten que se activen o desactiven los genes individuales. Muchísimas gracias. Ha sido un resumen muy claro. Ahora sí creo que hemos entendido mejor. Muchas gracias por ayudarnos y saludos a Iquitos. Ahora sí nos toca una pausa. Luego de ella seguimos con más epigenética. ¡Ay, no! Un gran reto de aprender en casa es organizar nuestro tiempo de estudio, sin dejar de ayudar en las labores de la casa y tener tiempo para distraernos. Por eso te recomiendo armar un horario flexible que puedas ajustar cuando sea necesario. Valora tu autonomía y responsabilidad y ante cualquier dificultad habla con tu familia o profesores. Sigamos aprendiendo en casa. Gobierno del Perú.
Estudiar a distancia es una experiencia nueva para niños, niñas y adolescentes, sobre todo en estas circunstancias. Por eso es fundamental que hoy los acompañemos más que nunca. Trátalos con mucho cariño y paciencia. Reconoce sus avances y recuérdales que el esfuerzo es la clave para mejorar. Y lo más importante, anímalos a seguir aprendiendo en casa. Juntos lo lograremos. Gobierno del Perú. Ya estamos de regreso y nos toca seguir hablando de la epigenética. Llamemos al profesor para que nos cuente más de los epigenomas. Muy bien, Mario, te salió. Hola Brigitte y Mario, ya estoy por aquí otra vez. Mario, escuché por ahí que el tema se te hace difícil. Solo un poquito. No te preocupes, trataremos de hacerlo más sencillo. Como vimos antes de la pausa, el epigenoma son unas sustancias que se impregnan y permiten que se activen o desactiven los genes. Sin embargo, hay otro elemento que es importante de considerar: las histonas. Cada célula del cuerpo contiene casi 2 metros de ADN. Para que éste pueda alcanzar dentro de la célula, el material genético del ADN se condensa o enrolla gracias a unas proteínas llamadas histonas, para que así encaje dentro del núcleo. Estas proteínas sirven también al ADN para promover e inhibir la expresión de los genes. Lo que sucede es que el ADN dentro de una célula se organiza como cromatina, es decir, una especie de ovillo de lana que se va marcando en ciertos tramos, donde suceden los cambios epigenéticos, ya que estos no son codificados por el genoma ADN. Por lo tanto, podemos decir que no solo los genes contienen la información de los seres vivos, sino que información no contenida en los genes, epigenética, influye en ellos. Profesor, ¿puede poner un ejemplo de cómo funciona lo del epigenoma en nuestra vida? Claro, hay un estudio que trabaja con los sobrevivientes de campos de concentración de prisioneros de guerra. Las condiciones en que vivían estos prisioneros eran terribles. La pésima alimentación, el maltrato físico y psicológico, así como los problemas de salud que los aquejaron, causaron mucho daño en ellos. Los que lograron sobrevivir fueron marcados de por vida por tales experiencias de vida. Estas personas tuvieron problemas de salud y su tiempo de vida fue menor. Todos estos efectos los heredaron a sus hijos, hijas, nietos y nietas. Aún se sigue estudiando cómo los traumas pueden ser heredados. Profesor, una vez leí que se han realizado estudios que revelan que el aislamiento social puede llegar a producir enfermedades inflamatorias, cardiopatías y enfermedades autoinmunes. Yo también leí un artículo sobre un estudio que indica que el estilo de vida de una mujer, incluso años antes de salir embarazada, puede influenciar en la salud de su descendencia, tanto de sus hijas como de sus nietos. Claro que sí, todo eso es cierto. Esos ejemplos muestran los cambios epigenéticos que se generan ante contextos complicados, como el aislamiento social o el haber estado en una guerra. Entonces, nuestro entorno, el ambiente, nuestra familia, nuestros hábitos de consumo y estilo de vida afectan la expresión de nuestros genes. Efectivamente. Por eso el mantener un estilo saludable de vida es tan importante. Profesor, tenemos algunas preguntas de la promo 2021. Adelante, Brigitte. ¿Qué le puede suceder al hijo de una mujer embarazada que se alimenta muy poco? Si el consumo de alimento de la mujer embarazada es muy poco, el bebé puede nacer con mayor posibilidad de ser obeso, porque su epigenoma lo ha programado para almacenar más calorías cada vez que tiene comida. Este hecho se ha estudiado y probado en mujeres que han pasado por periodos largos de hambruna, como las mujeres que se encontraban embarazadas en periodos de guerra, por ejemplo. Pero no se debe olvidar que el rol del padre también es importante, porque él puede transmitir algunas marcas epigenéticas a su descendencia. Por ejemplo, si el padre ha tenido hábitos de fumar mucho desde la adolescencia, es posible que sus hijos y nietos tengan una vida más corta. Se debe recordar que el epigenoma actúa en el cuerpo durante toda la vida. Los hábitos, dieta, experiencia y ambiente que se vive pueden activar los genes. ¿Por qué es importante la epigenética?
Hay que recordar que el conjunto de las sustancias químicas que se impregnan en los genes y les ordena a las células qué hacer se llama epigenoma. Hay algunas que favorecen el desarrollo de ciertos tumores. Actualmente se está realizando estudios para crear medicamentos que permitirían eliminar estos epigenomas. La epigenética podría mejorar el tratamiento de diferentes enfermedades como la diabetes, que es una enfermedad crónica en la que se produce un exceso de glucosa en la sangre o en la orina. El lupus, que es una enfermedad autoinmunitaria, quiere decir que el mismo sistema inmunitario ataca o destruye los tejidos sanos del cuerpo. El lupus provoca inflamación a distintos sistemas y órganos, como la piel, los riñones, el cerebro, pulmones, articulaciones. El Alzheimer es una enfermedad mental progresiva. Se caracteriza por la degeneración de las células nerviosas del cerebro y una disminución de la masa cerebral. Las personas que padecen esta enfermedad tienen pérdida de memoria, desorientación temporal y espacial. Se deterioran intelectual y personalmente. Imaginen todo el bien que haría el desarrollo de la epigenética a la humanidad. El gran reto que tiene es que debe desarrollar medicamentos que actúen únicamente en marcadores epigenéticos, es decir, sin cambiar su estructura. La epigenética prueba que no todo está escrito en los genes, sino que se puede influir de forma positiva en el epigenoma, de tal forma que las personas se beneficien en el presente y también sus futuras generaciones. ¡Guau! ¡Qué interesante, profesor! Eso quiere decir que siempre se puede hacer algo por nuestra salud. Exacto, Brigitte. ¿Qué opinan si hacemos un resumen? Claro, en esta oportunidad hemos visto cómo influye el medio y el estilo y hábitos de vida en la biología humana. Es decir, cómo esos factores afectan nuestros genes modificándolos y pasándolos a las siguientes generaciones. Además, detallamos que la genética es la ciencia que se encarga de estudiar las características del ADN y cómo se transmiten a los descendientes. Y la epigenética estudia los cambios en la función y expresión de los genes que son heredados sin alterar la secuencia del ADN. El epigenoma es el conjunto de sustancias químicas que se impregnan en los genes y ordenan a las células qué hacer. Los epigenomas cambian conforme a la influencia del medio y del estilo y hábitos de vida. Además, los epigenomas se pueden heredar. Por eso es importante cuidar nuestra salud, nuestros hábitos de consumo y nuestro estilo de vida, porque todo eso se puede heredar. Excelente, Mario y Brigitte. Gran trabajo. Ahora quisiera hacerles unas preguntas a la promo 2021 para que las reflexionen. Claro, profesor. ¿Cómo los hábitos y estilos de vida podrían influir en la expresión de genes? ¿Qué podríamos hacer para que los determinantes de salud influyan lo menos posible en la expresión de genes? Muchas gracias, chicos. Es momento de despedirnos. Ya saben, promo 2021. A cuidar nuestro estilo de vida. Así es, promo. Nuestro estilo de vida y hábitos pueden afectar nuestros genes. ¡A cuidarnos! Muchas gracias, promo 2021, y al profesor por acompañarnos. Recuerden, siempre se puede hacer algo por mejorar nuestra salud. Porque todas y todos podemos ser agentes activos de nuestra salud. ¡Hasta la próxima! ¡Adiós, cuídense!